Hay algo que pude ver cuando estábamos aquí, cuando estaba la canción Aleluya. Dios y los ángeles se aparecieron. Dios y los ángeles se aparecieron. La atmósfera se levantó, el fuego. Y esta última canción increíble, los ángeles, la presencia es fuerte del Señor. Y voy a hablar sobre milagros, señales de la gloria de la parte de Dios, de Dios parte 2. Y va a haber otra parte más, una parte 3, porque hay mucho que abundar en este tema. Entonces, Jesús hizo mucho milagro en su tiempo que marcaron la vida de muchos cristianos. En nuestros tiempos de dispensación debemos tener mucha fe, al igual que la tuvieron todos los apóstoles de Jesús. Algunos de ellos fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y estoy hablando de estos porque ahí es que pasan los milagros, cuando las personas sanan. Por eso es que menciono esos 4 libros. En otras palabras, por escribir el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos a Pablo, que él viajó a los lugares y predicó la buena noticia. Y él escribió casi todo el Nuevo Testamento. En la alabanza y adoración encontramos muchas sanidades. Los cristianos son libres y la vida de todos es transformada. Uno de mis testimonios es cuando vamos y evangelizamos en las calles. Algunas personas, Dios se enseña como nunca antes. Y quería mencionar cuando el grupo de aquí hemos ido a Henderson, Maryland, aquí cerca, donde muchos hispanos fueron sanados de enfermedades. Muchos fueron liberados. Y Dios nos dio discernimiento de qué hacer y de qué orar. Y también de qué no hacer. Y muchos de ellos, de los que nos encontramos allá en esa área, eran de Guatemala. Muchas personas. Hubieron muchas sanidades. Siempre debemos estar preparados en estación y fuera de estación. Uno de los milagros que Dios hizo, y tiene que ver mucho con la fe, fue cuando una mujer tocó el manto de Jesús y quedó sana. Y esto lo puedes encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Lo puedes encontrar y aquí en esta versión es Marcos 5, 25 al 33. Y la razón que quiero abundar en uno de los milagros que Jesús hizo es por fe. En otras palabras, cuando estamos hablando de Marcos 5, 25 al 33, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría con muchos hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró con esos doctores. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir aquí es que el Señor te sana a ti. El Señor sana lo espiritual. Pero uno no escucha el diagnóstico del médico. Por supuesto que uno toma la medicina, lo que tenga que tomar, pero siempre Dios pone las personas y los médicos adecuados para sanarnos a nosotros. Porque Dios tiene control de todo. Dios es el médico, Dios es el doctor eterno en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Al instante, ella tocó la túnica. Cuando esto lo estoy explicando y voy a seguir leyendo. Cuando ella tocó la túnica de Jesús, inmediatamente ella quedó sanada. ¿Por qué quedó sanada? ¿Y por qué se hizo el milagro? Por la fe, la palabra fe. Ella confió en el Señor y solamente con tocar la túnica quedó sanada. Y había muchas multitudes en ese tiempo. Entonces, para abundar lo que expliqué, voy a leer el versículo 27 de Marcos. Ella había oído de Jesús y se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Al instante,
La hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de que inmediato de que había salido el poder sanador de él, así que él se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Esa palabra es bien fuerte y las letras rojas es Dios. ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar, quién me tocó? Cuando alguien te toca, porque Dios le ungió a Jesús. Jesús vino del cielo. Jesús está ungido. Su fuego, su amor libera a la persona. También las personas como Dios nos usa. Vivimos una vida de acuerdo al Señor. El Señor toca a la persona y la sana. ¿Por qué? Porque la persona tiene fe. La persona es humilde. Dios quiere que todos seamos sanados, pero muy importante que tengamos la fe, que confiemos en el Señor, y eso me lo aplico. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para poder ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él dijo, y está en el verso de Marcos 5:34, hija, tu fe te ha sanado. Esa palabra, ese versículo, tú lo puedes usar para sanar a una persona, porque Dios dice que por medio de la fe sanaré. Y en estos capítulos, lo que estoy hablando está en Marcos, está en Lucas. Los discípulos lo cuentan, pero en diferentes maneras. Esto fue un milagro de Dios, pero la fe y el milagro van de mano. En otras palabras, ven en paz, se acabó tu sufrimiento. Inmediatamente se le acabó su sufrimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta mujer tuvo la fe de acercarse a Jesús y tenía la certeza que si tocaba su túnica quedaría sanada. Y lo repito, Dios quiere que tengamos fe y los milagros que parecen ser imposibles son posibles por medio de Dios. Él nos ama, sabe nuestras situaciones, conoce nuestro corazón y siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestros momentos de prueba. Y aquí quiero parar porque este es un testimonio. Yo he estado pasando por una prueba en mi trabajo. Una prueba, y estaba orando y todo eso. Y nuestra pastora de aquí, Dios se lo confirmó a ella, donde han querido que yo renuncie. Y ¿sabe qué? Dios es tan grande que en su misericordia y su amor, Él tiene el control de todo. Y el hermano Brett ayer le enseñó que cuando pasamos situaciones, y eso lo enseñó ayer, me ayudó. Porque cuando pasamos situaciones, Dios quiere levantarnos a un nivel más alto. Quiere que crezcamos en Dios. Es una oportunidad para que nosotros podamos crecer en Él. Y eso fue bien importante. Gracias, hermano. En otras palabras, déjame no desviarme. Y aquí voy a leer, en la ley judía, si una mujer tenía el problema que ella padecía, era excluida de la sociedad como impura. Su determinación fue ver a Jesús y tener la certeza que si tocaba la túnica de Jesús sería sanada, y así fue. Los milagros de Jesús los puedes encontrar en la calle, orando por los enfermos, sanando demonios, y para eso estamos hablando de la liberación. Liberación es muy importante. Sanando al enfermo y resucitando a los muertos. Y aquí nos enseñaron que también uno tiene la fe, tú confías en Dios y está en la Biblia.
puedes levantar al muerto, resucitar al muerto. Nada es imposible para el Señor. Porque un verso dice, pide y se te dará. Todo lo que uno tiene que hacer es confiar en Dios y vivir de acuerdo como Él quiere. Voy a leer Marcos 5, 35 al 42. Y este es un milagro de Jairo, otro milagro que Jesús hizo. Y hay como 19 de ellos en la Biblia, entre estos 4 libros, pero aquí quiero abundar en algunos de ellos. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. En otras palabras, ellos no tenían fe, no querían molestar a Jesús. Pero en el verso 36 Jesús oyó lo que decían y le decían a Jairo. Y las palabras rojas son de Jesús. No tengas miedo, solo ten fe. Aquí Dios está mencionando, ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga y le dijeron, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamento. En el verso 39 entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La niña está muerta, solo duerme. La niña solamente estaba durmiendo. En otras palabras, y aquí es donde nosotros pasamos las pruebas. Jesús pasó muchas pruebas. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos al cuarto donde estaba la niña. Él tomó la mano y le dijo, Talita cum. Talita cum es una palabra hebrea que significa levántate. En ese tiempo era el arameo. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran nada a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. En otras palabras, la niña solo estaba durmiendo. Lo que Jesús quiere decir aquí es que Jesús, por medio de la fe, Dios hace los milagros. Dios hace los milagros. Y en ese tiempo, Dios hizo muchos milagros en su ministerio. Cuando él salía a las calles, él no tenía un lugar donde dormir. Él resucitó a los muertos, al igual que Jesús resucitó a los 3 días. En otras palabras, la promesa de Jairo, no tengas miedo, es una palabra que es fuerte para mí. La palabra no tengas miedo, solo duerme. Tú sientes una paz. Jesús calmó el temor de Jairo y le dio la esperanza. Jesús nos enseña en su palabra a tener fe y a vencer el temor a lo desconocido cuando nos sentimos perdidos y no entendemos por qué las cosas pasan. Y eso fue algo también que aprendimos ayer. Y es increíble cómo Dios organiza todo, de verdad. Jesús hizo otro milagro, el cual fue resucitar a los muertos en el caso de Jairo. Los milagros en la gloria de Dios sí existen. Y hay otra manera que Dios hace los milagros. Canten y alaben con arpa. Alaba al Señor con todo tu alma y todo tu corazón. La ve el corazón del humilde. Siempre está con nosotros. Su amor es nuestro refugio, su lugar más preciado donde descansamos en sus manos. Un testimonio que tengo fue, estaba teniendo a mi hija Ciara. Veía cómo se me iba la vida, a mí se me iba la vida, pero Dios en su amor tuvo compasión en mí e hizo un milagro.
yo estaba muriéndome en la mesa. Solamente vi una luz y no conocía de Dios cuando paría a la niña. Yo pude ver una luz brillante y en ese tiempo no tenía mucho entendimiento en él. Con los años vine a los brazos de Cristo y encontré su amor. ¿Qué quiero decir con esto? Dios tiene un plan para todos nosotros. Yo estaba en la milicia, me estaban operando y mi mamá estaba ahí y me estaba muriendo en la sala de operación. Dios me sanó en su amor y en su misericordia. Alguien tuvo que haber estado orando por mí, porque les digo, wow, Señor es maravilloso. Él tenía su plan desde que yo estaba en la barriga de mi mamá. Este es otro testimonio. Hay otro que quiero abundar y hay muchos más, pero hay otra continuación, porque Dios está hablando de los milagros, de la gloria. Y lo podemos ver en Mateo 9, 1 al 7. Jesús subió a la barca y se regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Uno de los hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, y aquí está hablando Jesús, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Qué quiero decir ánimo con hijos míos? Dios trata con la persona padecimientos físicos, pero también espiritual. Dios nos da liberación. Muchas personas tienen heridas en el corazón, han pasado muchas cosas en su vida. Y lo que Dios quiere es sanarnos a todos. Dios quiere hacer milagro en su amor, en su misericordia hacia nosotros. Entonces algunos maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Y Dios es tan grande que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, y esto es las letras rojas, es el Señor, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y camina. Aquí Jesús tenía autoridad. Él decía, ponte de pie, le dio la opción a ellos, lo puso en ellos. Ponte de pie. O es más fácil decir, tus pecados son perdonados, y esto está en la palabra de Dios. El hombre se levantó de un salto y se fue para su casa. Esa es la autoridad que nosotros tenemos en Jesucristo. Jesucristo nos da la autoridad para nosotros. Nosotros caminamos en señales, milagros, y debemos confiar en el Señor. Él siempre está con nosotros. Él siempre nos libera. Muchas veces pasamos pruebas porque tenemos que crecer en Él. Él nos ama y Dios disciplina al que Él ama. Pero en otras palabras, el hombre, esto sí que toca duro, pero muy bueno, de una manera muy buena. Él saltó y se fue a su casa, saltó. Dios hizo otro milagro. Jesús hizo otro milagro, en otras palabras. ¿Qué podemos decir aquí? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, y lo estoy diciendo otra vez, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el 7 lo repito. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud. Y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Lo que quiero decir, tanta autoridad. Él tiene autoridad. No nosotros, sin Él no podemos hacer nada. Jesús tiene autoridad. Dios nos da la autoridad. Estos milagros pasaron en la ciudad de Capernaum, una buena ubicación para la base de operaciones de Jesús. Debido a la pesca y comercio, era una ciudad opulenta.
Estaba situada junto al mar de Galilea, en una área densamente poblada y tenía una guarnición romana que mantenía la región. Jesús aquí nos enseña que muchas veces las personas necesitan, además de sanidad física, necesitan sanidad espiritual. Jesús sana nuestros pecados, Jesús sana nuestras dolencias. Él está esperándolos a ustedes con las manos abiertas. El cuerpo de ese hombre estaba paralítico. No podía caminar ni conocía a Jesús, pero Jesús se preocupó principalmente por su condición espiritual. Hermanos, lo que quiero decir aquí es que lo más importante para Dios es tu situación espiritual. Que tú estés bien con el Señor para que vayas al cielo con el Señor. Tú no quieres ir allá abajo, porque ese lugar sí existe. Y es la verdad y lo encuentras en la Biblia. Jesús conocía los pensamientos de los fariseos y respaldó su palabra al sanar al paralítico. En otras palabras, Jesús hizo otro milagro este tiempo. Esperamos ver milagros, señales y maravilla. ¿Y qué quiero decir con esto? Jesús hizo esto con su palabra. Jesús lo respaldó con la palabra de Dios. Eso es muy importante. Jesús respaldó esto con la palabra de Dios, en otras palabras. Y esta fue una palabra que el Señor me dio cuando estaba escribiendo la enseñanza. Y aquí dice, mi corazón los espera con las manos abiertas. Qué hermoso es oír desde mi trono en el cielo cuando me alaban y adoran. Mis ángeles se deleitan en el sonido de las alabanzas. Ven este día conmigo a la barca y te llevaré a una aventura que nunca olvidarás. Transformaré tu vida y verás tus promesas cumplidas. De acuerdo con los planes que tengo para ti, los llamo a mi lugar secreto. Ven todo tiempo, cena conmigo en la mesa y estarás listo del conocimiento y sabiduría que te he dado. Lleva la palabra a otras naciones. He preparado los campos para esta dispensación de mi gloria. Me deleito en esperar que vendrás a buscar del alimento que es mi palabra. Hay muchos secretos y descansa en mis manos. Esa fue la palabra que me dio Dios. ¿Qué Dios quiere decir aquí? Es tan importante, esto es muy importante aquí. Lo que Dios quiere es que muchos de nosotros, al tiempo de Dios, vamos a las calles, Dios está con nosotros. Y aquí lo dice en la Biblia. Y aquí estábamos abundando en el libro de Marcos, en el libro de Mateo. Milagros. Este es el tiempo de los milagros. Este es el tiempo donde Dios va a levantar su gloria. Su gloria. Y está aquí, se puede sentir, hay mucha unción. Y aquí es otro ejemplo de cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que disculpe, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste con él. Me es necesario hacer las obras que se me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo. Luz soy del mundo. En otras palabras. Y él untó con todo el lado los ojos del ciego. Y aquí se me pasó decir, y ese fue un error mío ese es el libro de Juan. Capítulo 9. Y tenía que haber puesto ahí, disculpen. Fue cuando estaba copiando.
En otras palabras, untó con todo, él estaba ciego y le dijo, ve a levantarte en el estanque de Siloé, que es traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y a los que antes habían visto que él era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? En el verso número 11. Respondió él y dijo, aquel hombre se llama Jesús. Hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibió la vista. Cuando se dice decirlo es como una saliva que puso en los ojos, o que Jesús puso en las manos y lo pusieron en los ojos de la persona. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era el día de reposo. En Israel es una costumbre en ese tiempo que cuando había un día que uno tenía que descansar por la ley de Moisés en ese tiempo. Pero al venir Jesús todo fue cambiado. En otras palabras, cuando Jesús había hecho todo y le había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo pueden ser hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. En el verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, porque ese es el entendimiento que ellos tenían en ese tiempo, que esa persona era profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? En otras palabras, a veces Dios permite que una persona nazca con una incapacidad, vamos a decir, una persona ciega, porque Dios tiene un plan para esa persona. En este verso de la Biblia, donde Dios, el plan de Dios fue hacer un milagro y fue sanar al ciego, a la persona que estaba ciego, que le devolvió la vista. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es vuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. En otras palabras, cuando él va a hablar por sí mismo, estos le dijeron a sus padres, tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Imagínate, ellos tenían temor. Muchos tenían temor y ustedes saben que el temor lo puedes ver de diferentes maneras. Temor es cuando uno tiene temor de Dios, pero es un temor bueno, temor de Dios. Pero el otro tipo de temor es el miedo y eso sí que no es de Dios. Porque uno quiere vivir de acuerdo a Dios, es muy importante. Por cuando los judíos ya habían acordado que si confesase a Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Por eso le dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os le he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y todavía hoy en día en Israel no reconocen, está los judíos, pero todavía están esperando al Mesías. Ellos reconocen, ellos leen mucho en la sinagoga, el Viejo Testamento. Todavía están esperando la venida del Mesías. En otras palabras, el hombre le respondió y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y ya yo mencioné lo del temor de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En otras palabras, tenemos que tener discernimiento. El discernimiento de Jesús que Él nos da. No podemos estar oyendo lo que dice el hombre o la mujer en la calle. Tenemos que todo el tiempo tener nuestros oídos abiertos al Señor. Y Él nos habla en una voz agudita, suavecita. Y debemos escuchar los planes que tiene para nosotros. Dios nos ama. ¿Qué podemos decir aquí? Dios es grande. Esta es una ceguera, pero estamos hablando de una ceguera física. Y quería venir aquí, Dios nos está hablando aquí de una ceguera física. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y no nos enseñas a nosotros. Lo expulsaron. Ellos todavía no lo podían creer. Y aquí quiero hablar, pero este es el verso 35. Dios habla sobre la ceguera espiritual. Cuando estamos hablando de la ceguera espiritual es cuando una persona te dice algo. Y aquí está en la Biblia, los fariseos no creían que Jesús sanó a él, pero Jesús sí lo sanó. Jesús sí lo sanó. Y aquí está en la Biblia. Estamos hablando, de la ceguera espiritual. En el verso 35, 9:35, Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla conmigo, él es. Y él dijo, creo el Señor y le adoró. Y en el verso 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En el verso 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Si estamos mencionando la palabra de Dios, aquí ellos tenían una ceguera, pero no física. Tenían una ceguera espiritual, porque no querían escuchar, no creían en lo que estaba diciendo Jesús. Eso es lo que le llamamos, lo que quiero abundar, una ceguera espiritual. Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado,
Mas ahora, porque decís, vemos vuestros pecados permanece. En este otro milagro, Jesús le devuelve la vista al ciego y todos creen en Jesús. ¿Qué queremos decir aquí? Jesús hace milagros. Jesús hace muchos milagros. En otras palabras, cuando Jesús hace muchos milagros, por medio de los milagros, Él sanó a esta persona ciega. Y hay muchos milagros, le digo, hay como 19. Y cuando uno va a las calles, y va a diferentes áreas a evangelizar, a hablar con el Señor, ahí es que tú ves los milagros. Ahí sí que tú ves los milagros. Y con esto, ¿qué más quiero decir? Tenga fe en Dios. Confía en el Señor, confía en los milagros sí existen. Y aquí yo soy un ejemplo. Cada persona tiene un testimonio.